Los nazis no comprendían cómo un médico egipcio salvó vidas judías mintiendo bajo sus narices. El doctor Mohammed Helmy firmaba el certificado médico con la precisión de quien había practicado caligrafía alemana durante 15 años en los hospitales más prestigiosos de Berlín. Cada letra formada con exactitud que no dejaba espacio para dudas o cuestionamientos. Certificaba que la paciente frente a él, identificada oficialmente como Nadia Ibrahim, sufría de tuberculosis pulmonar aguda en etapa avanzada y requería cuarentena inmediata bajo supervisión médica constante en su clínica privada. Sabía que los dos oficiales de la Gestapo esperando en la sala de recepción de su consultorio habían venido específicamente a arrestar a esta mujer, porque sus registros meticulosos la identificaban como Ana Boros, judía húngara de 21 años, cuya familia completa había sido arrestada y deportada 3 semanas atrás, durante una de las redadas masivas que estaban vaciando sistemáticamente Berlín de su población judía. Sabía que el certificado médico que acababa de crear con tinta azul oficial era completamente falso de principio a fin, porque Anna estaba perfectamente sana, sin el más mínimo síntoma de tuberculosis o cualquier otra enfermedad. Y sabía con certeza absoluta que si los oficiales nazis descubrían su engaño elaborado, él, un médico egipcio musulmán que había dedicado su vida a la medicina y al juramento hipocrático, sería arrestado inmediatamente, torturado para revelar a otros que había ayudado, y finalmente ejecutado por el crimen de proteger judíos en violación directa de las leyes raciales del Reich. Fräulein Ibrahim, dijo en voz alta y clara, calculada específicamente para que los oficiales de la Gestapo afuera en la sala de recepción pudieran escuchar cada palabra a través de la puerta parcialmente abierta de su consultorio. Su condición pulmonar es extremadamente crítica y se ha deteriorado significativamente desde su última visita hace 2 semanas. Voy a requerir que permanezca aquí bajo mi observación médica constante y directa. La tuberculosis en su etapa actual es extremadamente contagiosa y representa peligro grave para cualquier persona que entre en contacto con usted. Ana lo miraba con ojos que mostraban terror absoluto apenas contenido, porque había visto con sus propios ojos a su madre y sus 2 hermanas menores ser cargadas brutalmente en trenes de ganado 3 semanas atrás durante las deportaciones masivas, y sabía exactamente con precisión horrible qué significaba ser arrestada por la Gestapo. Había escuchado los rumores cada vez más insistentes sobre campos en el este, donde judíos desaparecían sin dejar rastro. Los pasos pesados de botas alemanas se acercaron amenazadoramente a la puerta del consultorio. El sonido metálico y rítmico que se había convertido en banda sonora del terror para millones de personas en la Europa ocupada. El Oberscharführer Heinrich Schneider entró sin golpear, como era su costumbre arrogante con todos los que consideraba inferiores racialmente. Hombre de aproximadamente 35 años, con rostro anguloso que parecía tallado de granito, sin la más mínima expresión de empatía humana. Una cicatriz prominente que atravesaba verticalmente su mejilla izquierda, desde el ojo hasta la mandíbula, como recuerdo permanente de alguna batalla olvidada. Y reputación bien documentada en los círculos de resistencia de brutalidad particular y sádica específicamente hacia judíos, a quienes consideraba menos que humanos. Herr Dr. Helmy, dijo con cortesía mecánica, que no alcanzaba remotamente sus ojos grises y fríos como acero. Estamos buscando a una mujer judía llamada Ana Boros, nacida en Budapest en 1921. Nuestros registros meticulosos y completos indican que ha sido paciente frecuente suya durante los últimos años. Mohammed Helmy se levantó de su silla detrás del escritorio, con movimientos deliberadamente calmados que había perfeccionado durante años de engañar a oficiales nazis en situaciones donde un solo gesto nervioso podría revelar culpabilidad,
Entregó el certificado médico recién firmado, con mano que no temblaba, a pesar de que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. Oberscharführer Schneider, dijo con tono de respeto profesional, medido cuidadosamente. Creo que hay una confusión considerable en sus registros. Esta joven mujer es Nadia Ibrahim, ciudadana egipcia como yo mismo. Ha sido mi paciente durante aproximadamente 2 años por tuberculosis pulmonar crónica, que ha progresado a etapa aguda en las últimas semanas. Extendió el certificado médico con gesto que combinaba autoridad profesional con cooperación aparente. Puede ver aquí el diagnóstico médico completo con todos los detalles técnicos. Debo advertirle respetuosamente que la tuberculosis en su forma actual es altamente contagiosa y se transmite a través del aire. Si desea inspeccionar a la paciente más de cerca o interrogarla, necesitará usar máscara protectora apropiada y mantener distancia de al menos 2 metros para minimizar riesgo de infección. Schneider tomó el certificado con desconfianza evidente escrita en cada línea de su rostro. Sus ojos recorrieron el documento meticulosamente buscando cualquier inconsistencia o error que pudiera indicar falsificación. Mohammed lo observaba sin mostrar el más mínimo nerviosismo externo, mientras su mente calculaba con precisión matemática que si Schneider decidía verificar exhaustivamente los registros hospitalarios completos, encontraría inevitablemente discrepancias significativas, porque Anna Boros había estado registrada bajo su nombre real verdadero en múltiples instituciones médicas hasta hace exactamente 4 días, cuando Mohammed había trabajado frenéticamente durante 36 horas continuas, falsificando retroactivamente todo su historial médico completo, creando documentación elaborada de una paciente egipcia llamada Nadia Ibrahim, que en realidad nunca había existido. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos determinaría de manera absoluta e irrevocable si Anna Boros viviría para ver otro amanecer o sería arrastrada a los trenes de la muerte que partían diariamente hacia los campos de exterminio en Polonia. Pero para entender completamente cómo Mohammed Helmi, médico musulmán egipcio educado en las mejores universidades médicas de Europa, llegó a ese momento imposible de pararse frente a un oficial de la Gestapo y mentir directa y deliberadamente en su cara para salvar la vida de una mujer judía que los nazis querían asesinar. Tenemos que regresar exactamente 9 años atrás en el tiempo, al día preciso en septiembre de 1935, cuando descubrió por primera vez que ser extranjero en la Alemania nazi le proporcionaba una ventaja única y explotable para desafiar el sistema genocida desde dentro de sus propias estructuras burocráticas. Si quieres saber el resto de esta historia extraordinaria de engaño, coraje y humanidad en medio del horror absoluto, dale like a este video y comenta de qué parte del mundo nos estás viendo. El médico extranjero en el Reich, Mohammed Helmi, había llegado por primera vez a Berlín en septiembre de 1922 como estudiante ambicioso de medicina de 23 años, procedente directamente de El Cairo. En ese tiempo Egipto todavía era protectorado británico, y las oportunidades para educación médica verdaderamente avanzada y de clase mundial eran extremadamente limitadas en el mundo árabe. Alemania ofrecía sin duda las mejores y más prestigiosas universidades médicas de todo el mundo, con tradición científica que se remontaba siglos. Estudió con intensidad obsesiva que sorprendió incluso a sus profesores alemanes, conocidos por sus estándares brutalmente altos. Se especializó en urología, completando su doctorado médico en 1929, con calificaciones de distinción máxima que lo colocaron entre el 5% superior de su clase. Para 1933, cuando Adolf Hitler y el partido nazi tomaron el poder político completo en Alemania, Mohammed ya era médico establecido y respetado con clínica privada próspera en el distrito de Moabit, en Berlín,
y posición prestigiosa como médico consultor especialista en el Hospital Robert Koch, una de las instituciones médicas más importantes de la capital alemana. Los primeros años del régimen nazi fueron periodo de ajuste psicológico y práctico constante para Mohamed, mientras observaba con horror creciente cómo el país que había adoptado como su segundo hogar se transformaba en estado policial obsesionado con pureza racial. Las infames leyes de Nuremberg, promulgadas en septiembre de 1935, crearon sistema complejo y elaborado de categorías de ciudadanía basadas exclusivamente en ascendencia racial. Judíos fueron oficialmente clasificados como no arios y sistemáticamente excluidos de prácticamente todas las profesiones, incluyendo medicina. Fueron prohibidos de tratar pacientes alemanes, forzados a abandonar hospitales y universidades, despojados de licencias profesionales que habían ganado con años de estudio riguroso. Pero egipcios y otros árabes existían en área gris peculiar y ambigua de la taxonomía racial nazi tan elaboradamente construida. Oficialmente habían sido clasificados como arios honorarios, en decisión pragmática, porque los líderes nazis necesitaban desesperadamente mantener relaciones diplomáticas productivas con Egipto y otros países árabes estratégicamente importantes en Medio Oriente. Esta clasificación ambigua y contradictoria le proporcionó a Mohamed libertad de movimiento y acción, que otros médicos simplemente no tenían en la Alemania nazi. Podía continuar tratando pacientes judíos legalmente, cuando médicos alemanes tenían estrictamente prohibido hacerlo bajo amenaza de perder sus licencias y enfrentar cargos criminales. Podía circular libremente en áreas de la ciudad donde judíos estaban cada vez más restringidos por regulaciones municipales. Podía interactuar profesionalmente con oficiales nazis de todos los rangos, sin la desconfianza automática y el escrutinio constante que enfrentaban otros extranjeros considerados racialmente sospechosos. Era paradoja de invisibilidad a través de visibilidad. Su estatus obvio como extranjero árabe lo hacía notable y memorable, pero simultáneamente lo colocaba completamente fuera del sistema elaborado de vigilancia y control, que monitoreaba meticulosamente cada movimiento de ciudadanos alemanes y residentes judíos. En marzo de 1937, Mohamed conoció por primera vez a Ana Boros, cuando ella llegó a su consultorio privado con infección menor del tracto urinario que requería tratamiento antibiótico simple. Era estudiante talentosa de medicina judía húngara, Demi, 18 años, que había venido a Berlín 2 años antes específicamente para estudiar en la Universidad Humboldt, pero que ahora enfrentaba expulsión inminente de la universidad debido a cuotas raciales cada vez más estrictas contra estudiantes judíos. Mi profesora de anatomía me recomendó específicamente con usted, dijo nerviosamente mientras sus dedos jugaban con el borde de su falda. Dijo que usted todavía trata pacientes judíos cuando prácticamente todos los otros médicos alemanes nos rechazan inmediatamente en la puerta o nos tratan con desprecio obvio. Mohamed respondió con simplicidad directa, que se convertiría en su principio guía. Trato a cualquier persona que necesite ayuda médica genuina. La medicina verdadera no tiene religión, ni raza, ni nacionalidad. Solo tiene pacientes que sufren y médicos que han jurado aliviar ese sufrimiento. Durante los siguientes meses, Ana se convirtió en paciente regular de Mohamed, no porque estuviera particularmente enferma, sino porque el consultorio médico se había convertido gradualmente en uno de los pocos refugios seguros donde judíos podían hablar libremente sin el miedo constante y paralizante que dominaba cada momento de sus vidas fuera. Mohamed escuchaba sus historias con horror creciente y rabia controlada. La próspera familia de Ana había perdido completamente su negocio familiar de importación textil, confiscado sin compensación por el Estado nazi. Sus 2 hermanos mayores habían sido golpeados brutalmente en la calle por matones de las SA.
mientras transeúntes alemanes observaban pasivamente sin intervenir. Ella misma había sido escupida múltiples veces por estudiantes alemanes que gritaban insultos antisemitas mientras profesores miraban hacia otro lado pretendiendo no ver nada. Honestamente, no sé cuánto tiempo más podemos resistir esto, Dr. Helmy, confesó una tarde lluviosa de octubre, con voz quebrándose por emoción contenida. Cada día que pasa es peor que el anterior. Cada semana trae nuevas restricciones y humillaciones. Mis padres hablan constantemente sobre emigrar, pero no tenemos recursos financieros ni conexiones en otros países. Mohamed tomó una decisión esa noche que cambiaría irrevocablemente el curso completo de su vida mientras permanecía despierto durante horas, mirando el techo de su apartamento. Si el régimen nazi estaba genuinamente determinado a destruir sistemáticamente a todos los judíos bajo su control, como los signos cada vez más ominosos sugerían claramente, y si su posición única como médico egipcio le daba ventajas específicas para ayudarlos que ciudadanos alemanes simplemente no poseían, entonces tenía obligación moral absoluta de actuar según sus principios más profundos. No era decisión impulsiva tomada en momento de pasión emocional, sino cálculo extremadamente cuidadoso de riesgo personal versus responsabilidad ética hacia seres humanos inocentes, enfrentando persecución sistemática. Comenzó a estudiar las leyes raciales nazis meticulosamente página por página, buscando sistemáticamente lagunas legales y ambigüedades burocráticas que pudiera explotar para proteger vidas. La anatomía del engaño médico, la estructura legal del Estado nazi, era paradójicamente tanto brutalmente eficiente en su crueldad, como burocráticamente caótica en su implementación práctica. Había literalmente capas sobre capas de regulaciones, decretos y directivas que frecuentemente se contradecían entre sí, creando confusión administrativa. Mohamed descubrió durante meses de estudio obsesivo que precisamente esta complejidad burocrática creaba espacios donde engaños cuidadosamente construidos y meticulosamente documentados podían prosperar sin detección. Si uno entendía el sistema lo suficientemente perfectamente. La clave absoluta era entender la mentalidad burocrática nazi tan completamente que pudiera manipularla sin ser detectado. Ellos confiaban ciegamente en documentación oficial que parecía correcta superficialmente, porque su ideología entera estaba basada en orden, jerarquía y registro meticuloso. Su primera operación de falsificación médica fue relativamente simple y de bajo riesgo, como experimento para probar el sistema. Paciente judío de 52 años llamado Herr Goldstein necesitaba desesperadamente certificado médico oficial, declarando que era físicamente incapaz de realizar trabajo manual pesado para evitar ser enviado forzosamente a uno de los campos de trabajo, donde las condiciones brutales mataban regularmente a trabajadores en semanas. Mohamed creó diagnóstico completamente falso de condición cardíaca crónica severa, respaldado por electrocardiogramas, que él mismo falsificó cuidadosamente, usando trazados de pacientes reales con arritmias. El certificado médico fue aceptado sin el más mínimo cuestionamiento por las autoridades, porque Mohamed había establecido durante años reputación profesional impecable de competencia médica y precisión diagnóstica. El éxito sorprendente de ese primer engaño relativamente menor reveló principio fundamental que Mohamed explotaría durante años. Los nazis confiaban implícitamente en autoridad médica establecida porque su ideología completa estaba obsesionada patológicamente con salud, higiene racial y pureza biológica. Un médico respetado que podía presentar documentación médica convincente con terminología técnica apropiada tenía poder significativo sobre decisiones burocráticas. Mohamed comenzó a explotar esto sistemáticamente con creciente sofisticación.
Certificados de enfermedades contagiosas como tuberculosis eran particularmente efectivos porque los nazis tenían miedo casi patológico de contaminación y preferían mantener distancia de cualquier persona potencialmente infecciosa. Para mediados de 1938, Mohammed había desarrollado sistema completo de documentación médica falsa que funcionaba con precisión de mecanismo de relojería. Había robado sutilmente formularios médicos oficiales en blanco del Hospital Robert Koch, donde todavía trabajaba como consultor especialista respetado. Había practicado incansablemente la firma de varios doctores alemanes prominentes hasta que podía replicarlas perfectamente sin la más mínima vacilación. Había creado archivo elaborado de historiales médicos completamente ficticios, que databan años atrás, para proporcionar consistencia verificable a cualquier inspección. Cada certificado falso que producía estaba respaldado por múltiples capas de documentación cruzada que harían extremadamente difícil para cualquier investigador detectar el fraude sin dedicar semanas a verificación exhaustiva que raramente ocurría, debido a la carga de trabajo burocrático masivo. El riesgo que Mohammed enfrentaba aumentó dramáticamente durante la infame Kristallnacht en noviembre de 1938. La noche de horror coordinado en que sinagogas fueron sistemáticamente quemadas y negocios judíos destruidos violentamente por toda Alemania. Mientras policía observaba pasivamente con órdenes de no intervenir, Mohammed observó los disturbios desde la ventana de su apartamento, con horror absoluto y rabia impotente, mientras edificios ardían, iluminando el cielo nocturno. Al día siguiente, literalmente docenas de judíos golpeados y heridos gravemente llegaron a su consultorio, buscando desesperadamente tratamiento médico, porque prácticamente todos los hospitales alemanes los rechazaban automáticamente en la puerta. Mohammed los trató a absolutamente todos sin excepción, documentando cuidadosamente sus heridas obvias como accidentes domésticos o caídas en escaleras, para protegerlos de mayor persecución por parte de autoridades que buscaban pretextos para arrestos adicionales. Entre los heridos tratados esa semana terrible estaba Jacob Boros, el padre de Anna, hombre digno de 54 años que había sido arrestado arbitrariamente durante los disturbios nocturnos y golpeado severamente con bastones de policía antes de ser liberado sin cargos simplemente para aterrorizarlo. «Van a deportarnos eventualmente, Dr. Helmy», dijo a Mohammed con certeza absoluta que venía de entender la lógica genocida detrás de las políticas nazis. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos arresten a todos. Necesitamos desesperadamente salir de Alemania, pero no tenemos recursos financieros ni conexiones en otros países que nos acepten. Mohammed prometió solemnemente ayudar a la familia, aunque honestamente no tenía idea todavía de cómo exactamente lo lograría. Esa promesa sincera lo llevó a expandir dramáticamente sus operaciones de simplemente proporcionar certificados médicos falsos ocasionales a algo mucho más ambicioso y peligroso, que requeriría red completa de colaboradores. La red de papel y complicidad. Mohammed comenzó metódicamente a construir red clandestina de contactos que eventualmente salvaría literalmente docenas de vidas durante los años más oscuros de la guerra. Su posición establecida como médico respetado le daba acceso natural a personas en múltiples niveles de la sociedad alemana. Trataba pacientes desde trabajadores ordinarios hasta oficiales de rango bajo del régimen. Cada interacción profesional era cuidadosamente evaluada como oportunidad potencial para identificar quién podría ser reclutado como colaborador o al menos corrompido para mirar hacia otro lado en momentos críticos. Su aliado más importante y confiable resultó ser Frida Sturman, enfermera alemana dedicada de 50 años con 30 años de experiencia que trabajaba en el departamento de registros del Hospital Robert Koch y que compartía profundamente su disgusto moral por las políticas nazis, aunque nunca lo expresaba públicamente por miedo justificado.
Mi hijo mayor murió en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Le confió una noche, después de turno particularmente difícil cuando habían tratado niño judío golpeado por matones de las juventudes hitlerianas. Murió a los 19 años peleando supuestamente por Alemania y por valores alemanes. Y ahora estos nazis criminales escupen en su memoria y en todo lo que representaba persiguiendo brutalmente a gente completamente inocente, cuyo único crimen es haber nacido judíos. Frida tenía acceso privilegiado a registros hospitalarios completos y comenzó a ayudar activamente a Mohamed a falsificar historiales médicos con retroactividad, que parecían absolutamente auténticos, incluso bajo inspección cuidadosa. Insertaba documentación falsa directamente en el sistema oficial, donde era prácticamente imposible de detectar. El segundo contacto absolutamente crucial fue Ernst Hartmann, oficinista meticuloso de 42 años en el Ministerio del Interior, que procesaba diariamente cientos de solicitudes de documentos de identidad y certificados de ciudadanía. Mohamed lo había tratado durante meses por úlcera crónica dolorosa y durante las consultas médicas privadas había detectado señales sutiles de descontento moral con el régimen. Proceso literalmente cientos de solicitudes cada día, dijo Ernst durante una consulta particularmente emotiva. Veo familias enteras siendo separadas y destruidas. Niños clasificados oficialmente como no arios simplemente porque tienen un abuelo judío. Gente perdiendo todo por fracciones de sangre. Es locura absoluta disfrazada de ciencia. Mohamed cultivó la relación extremadamente cuidadosamente durante meses, sin presionar nunca directamente. Eventualmente Ernst comenzó a cometer errores administrativos en clasificaciones raciales. Errores burocráticos que mágicamente convertían judíos en arios en documentación oficial, o que clasificaban judíos como ciudadanos extranjeros de países neutrales. Para finales de 1939, cuando Alemania ya había invadido Polonia e iniciado la Segunda Guerra Mundial, Mohamed había desarrollado proceso meticuloso de 3 pasos para ayudar a judíos a escapar de Alemania, o al menos sobrevivir dentro de sus fronteras. Primero, creaba identidades completamente falsas respaldadas por documentación médica elaborada, que explicaba convincentemente cualquier discrepancia potencial en apariencia o comportamiento. Una mujer judía se convertía en documentación oficial en egipcia, con condición neurológica rara que explicaba por qué no hablaba árabe perfectamente. Un hombre judío se convertía oficialmente en italiano, con condición médica crónica que requería tratamiento especializado disponible solo en Berlín. Segundo, Frida insertaba estos historiales médicos completamente ficticios en registros hospitalarios oficiales retroactivamente, hasta varios años atrás, creando historial verificable. Tercero, Ernst procesaba documentos oficiales de identidad basados en estos registros médicos ahora oficialmente existentes en sistema gubernamental. El sistema funcionó extraordinariamente bien durante casi 2 años completos sin detección. Mohamed estimaba conservadoramente que había ayudado exitosamente a aproximadamente 30 personas para septiembre de 1941. Algunas habían logrado escapar completamente de Alemania, usando sus identidades falsas para cruzar fronteras hacia países neutrales. Otras sobrevivieron en Berlín bajo sus nombres completamente nuevos, trabajando en empleos que estaban prohibidos para judíos. Cada operación individual requería planificación meticulosa que tomaba semanas, porque un solo error pequeño en documentación significaría no solo la muerte inevitable de la persona involucrada, sino también la exposición completa de toda la red y ejecución de todos los colaboradores. El caso que más lo afectó emocionalmente durante este periodo fue el de David y Sarah Rothstein, pareja mayor de 60 y tantos años, que habían sido despojados sistemáticamente de su
próspero negocio familiar y su apartamento espacioso forzándolos a mudarse a gueto superpoblado. Mohammed los transformó completamente en documentación oficial en Davide y Sara Rossini, pareja italiana que supuestamente había venido a Berlín específicamente por razones de tratamiento médico especializado. Creó historial médico completamente elaborado, documentando tratamiento ficticio de Sara por condición cardíaca, que requería supervisión constante. Frieda insertó meticulosamente los registros falsos en sistema hospitalario, creando años de historial médico verificable. Ernst procesó documentos italianos oficiales completos, con sellos y firmas apropiadas. Los Rothstein sobrevivieron toda la guerra, bajo sus identidades completamente falsas. Y después le escribieron desde Tel Aviv, donde habían emigrado. Usted nos dio no solo documentos de papel, sino esperanza genuina de que quedaba todavía humanidad básica en el mundo. Nunca olvidaremos su coraje mientras vivamos. El refugio en la cabaña del bosque. En 1942, cuando las deportaciones masivas se intensificaron dramáticamente y trenes cargados con judíos comenzaron a partir diariamente hacia el este, Mohammed sabía con certeza terrible que certificados médicos falsos ya no serían suficientes para proteger vidas, porque las redadas coordinadas estaban capturando incluso a personas genuinamente enfermas que debían estar hospitalizadas. Necesitaba urgentemente proporcionar escondite físico real, donde personas pudieran desaparecer completamente del sistema de vigilancia nazi. La solución inesperada llegó a través de circunstancia que parecía casi providencial. Mohammed poseía pequeña cabaña de madera en Buch, suburbio rural tranquilo aproximadamente 20 kilómetros al norte de Berlín Central. La había comprado en 1938 como retiro ocasional de fin de semana, donde podía escapar del estrés constante de su práctica médica y la atmósfera opresiva de la ciudad. La cabaña estaba ubicada en área relativamente aislada, rodeada por bosque denso de pinos, con vecinos más cercanos a casi 1 kilómetro de distancia. Tenía sótano pequeño pero sólido, que Mohammed decidió convertir sistemáticamente en escondite habitable. Pasó semanas trabajando principalmente de noche, acondicionándolo meticulosamente. Agregó ventilación improvisada a través de conductos cuidadosamente ocultos. Almacenó provisiones no perecederas que durarían meses. Instaló lámpara de aceite para luz sin necesidad de electricidad que pudiera ser detectada. Creó entrada ingeniosa oculta detrás de estantería pesada que parecía estar permanentemente contra la pared. La familia Boros se convirtió en los primeros residentes permanentes del escondite secreto en marzo de 1942. Cuando las deportaciones masivas de judíos húngaros comenzaron en serio. Ana, ahora de 25 años. Su madre, Cecilie, de 52. Y su hermana menor, Julie, de 17. El padre Jacob había sido arrestado súbitamente en enero durante redada nocturna y deportado inmediatamente a campo desconocido en el este, sin siquiera oportunidad de despedirse de su familia. Mi padre me hizo prometer solemnemente, antes de que lo arrestaran, que protegería a mi madre y hermana sin importar qué, dijo Ana con voz quebrándose mientras lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo fallarle. Él sacrificó todo por nosotras. Mohammed prometió con sinceridad absoluta mantenerlas completamente a salvo, mientras quedara un solo aliento en su cuerpo y sangre en sus venas. Las 3 mujeres vivieron en el sótano claustrofóbico de la cabaña durante casi 3 años completos, en condiciones que Mohammed solo podía imaginar eran psicológicamente torturadoras. La existencia era reducción absoluta a mera supervivencia biológica. Días idénticos se fundían en semanas sin distinción. Semanas en meses. Meses, eventualmente en años. El sótano medía apenas 4 metros de largo por
3 metros de ancho con techo bajo que apenas permitía estar de pie. Había una ventana diminuta a nivel del suelo que proporcionaba luz natural mínima durante pocas horas al día. El espacio era brutalmente frío durante inviernos berlineses que bajaban regularmente a temperaturas bajo cero. Sofocantemente caliente durante veranos cuando temperatura subía dramáticamente. La logística práctica de mantener 3 personas completamente escondidas era desafío constante que requería planificación obsesiva. Mohamed usaba estratégicamente sus raciones médicas oficiales para comprar comida adicional sin levantar sospechas de oficiales que monitoreaban compras. Les traía libros regularmente para que pudieran mantener sus mentes activas y evitar descender en desesperación. Medicinas, cuando enfermaban, que era frecuente debido a condiciones sanitarias menos que ideales. Noticias cuidadosamente seleccionadas de guerra que les daban esperanza genuina de que eventualmente el régimen nazi colapsaría y la pesadilla terminaría. Cada vez que escuchábamos el sonido distintivo de su auto acercándose por el camino del bosque. Recordaría Ana, décadas después de la guerra en entrevista grabada. Era literalmente como si la vida misma regresara a nuestros cuerpos, porque significaba que no habíamos sido completamente olvidadas por el mundo exterior. El momento más peligroso y aterrador llegó en agosto de 1943, cuando vecinos curiosos reportaron a policía local actividad sospechosa alrededor de la cabaña que supuestamente estaba desocupada. 2 oficiales de policía uniformados llegaron sin aviso para investigar las denuncias. Mohamed casualmente estaba allí, precisamente ese día trayendo provisiones semanales. Recibió a los oficiales con hospitalidad calculada y estudiada. Oficiales, qué sorpresa agradable. Estaba precisamente preparando café fresco. ¿Les gustaría acompañarme? Los invitó adentro con sonrisa genuina. Les mostró toda la cabaña, completamente excepto, obviamente, el sótano cuya entrada estaba perfectamente oculta detrás de la estantería pesada cargada con libros médicos. Conversó amistosamente con ellos durante casi 1 hora sobre trivialidades del clima y la guerra, mientras exactamente debajo de sus pies 3 mujeres contenían la respiración absolutamente aterrorizadas, escuchando cada palabra intercambiada arriba. Los oficiales finalmente se fueron completamente satisfechos de que no había absolutamente nada sospechoso ocurriendo en la propiedad. Mohamed esperó pacientemente hasta que su vehículo desapareció completamente de vista antes de abrir cuidadosamente la entrada secreta del sótano. Encontró a las 3 mujeres llorando silenciosamente de alivio puro abrazándose. Honestamente pensamos que este era el final absoluto, dijo Cecilie con voz todavía temblando. Escuchamos literalmente cada palabra que dijeron arriba. Cuando uno de ellos mencionó casualmente revisar el sótano, pensé que mi corazón simplemente iba a explotar de terror. Mohamed las abrazó reconfortantemente. Mientras yo esté vivo y tenga cualquier poder, ustedes están completamente a salvo, lo prometo solemnemente. El certificado de tuberculosis. Para principios de 1944, cuando era dolorosamente obvio incluso para optimistas que Alemania estaba perdiendo la guerra militarmente. La Gestapo, paradójicamente, había intensificado dramáticamente sus esfuerzos desesperados para encontrar y deportar judíos todavía escondidos en Berlín. Habían desarrollado listas extraordinariamente detalladas de personas desaparecidas compiladas de registros municipales y estaban investigando sistemáticamente cada contacto conocido. Ana Boros estaba prominentemente en una de esas listas de alto interés porque había sido estudiante registrada en universidad pública. La Gestapo sabía que había sido paciente regular de Mohamed y eventualmente vendrían inevitablemente a interrogarlo directamente. Mohamed se preparó meticulosamente para este momento inevitable durante semanas, sabiendo que su vida y las vidas de las 3 mujeres dependían absolutamente de su habilidad para engañar perfectamente
bajo presión extrema. Creó historial médico completamente nuevo y elaborado para Ana, bajo el nombre Nadia Ibrahim. Documentó en detalle tratamiento completamente ficticio por tuberculosis pulmonar, que supuestamente databa de 1941. Insertó radiografías de pecho reales de paciente verdaderamente tuberculoso en el archivo, cuidadosamente marcándolas con el nombre falso de Anna. Falsificó resultados de laboratorio mostrando bacteria tuberculosis en esputo. Creó notas médicas detalladas, documentando visitas regulares durante 3 años. Cada detalle minucioso fue construido específicamente para resistir escrutinio intenso, porque sabía con certeza que cuando la Gestapo finalmente viniera, su engaño elaborado tendría que ser absolutamente perfecto o todos morirían. El confrontamiento inevitable llegó exactamente como Mohammed había anticipado el 18 de marzo de 1944. Oberscharführer Heinrich Schneider, acompañado por otro oficial uniformado, llegaron a su consultorio exigiendo información específica sobre paradero de Ana Boros. Mohammed respondió con confusión perfectamente actuada después de años de práctica. ¿Ana Boros? No. Creo que debe haber algún error administrativo en sus registros. Tengo paciente egipcia llamada Nadia Ibrahim que ustedes podrían estar confundiendo. Schneider mostró fotografía oficial de Anna tomada de sus documentos universitarios. Mohammed la estudió cuidadosamente, como si estuviera genuinamente tratando de recordar, y finalmente asintió con reconocimiento. Ah, sí. Definitivamente esa es Nadia Ibrahim, ciudadana egipcia. Ha sido mi paciente durante varios años por tuberculosis pulmonar crónica que desafortunadamente ha progresado. Schneider claramente no estaba convencido en absoluto y su lenguaje corporal mostraba desconfianza obvia. Nuestros registros oficiales del Ministerio del Interior indican específicamente que esta mujer es Ana Boros, judía húngara, nacida en Budapest. Última vez vista y registrada en su consultorio en febrero de 1942, justo antes de las deportaciones masivas. Mohammed mantuvo su compostura perfectamente, sin mostrar el más mínimo nerviosismo. Oberscharführer, con todo el respeto a sus registros, que estoy seguro son generalmente precisos, en este caso específico están definitivamente equivocados. Puedo mostrarle inmediatamente su expediente médico completo, que data de 1941, con toda la documentación. Fue deliberadamente a su archivo meticulosamente organizado y extrajo el expediente grueso que había preparado durante semanas. Literalmente, páginas y páginas de notas médicas detalladas. Radiografías profesionales, resultados de múltiples laboratorios. Todo absolutamente falsificado, pero completamente imposible de distinguir de documentación médica genuina. Schneider examinó los documentos exhaustivamente con creciente frustración visible, cada vez que creía haber encontrado inconsistencia potencial o contradicción. Mohammed tenía inmediatamente explicación médica técnica respaldada por evidencia documental adicional. Las radiografías de pecho muestran absolutamente claramente tuberculosis pulmonar bilateral en etapa avanzada, dijo Mohammed, señalando con bolígrafo las imágenes mientras usaba terminología médica técnica. Puede ver aquí las lesiones cavitarias características en lóbulos superiores de ambos pulmones. Esta no es condición médica que se pueda fingir o simular. Schneider estudió las radiografías sin realmente entenderlas técnicamente, pero intimidado por autoridad médica, finalmente exigió con frustración ver a la paciente directamente para interrogarla personalmente. Mohammed había anticipado exactamente esta demanda también. Por supuesto que puede verla. Oberscharführer, dijo con calma profesional que absolutamente no sentía internamente. Pero debo advertirle seriamente que la tuberculosis pulmonar es extremadamente contagiosa y se transmite fácilmente a través del aire.
necesitará usar máscara protectora apropiada y debe mantener distancia de al menos 2 metros. Además, debo informarle que la paciente está actualmente pasando por fase aguda particularmente severa de su enfermedad y está confinada en instalación especializada de cuarentena por razones de salud pública para prevenir transmisión a población general. Era mentira elaborada dentro de otra mentira, porque Anna estaba perfectamente segura, escondida en la cabaña del bosque. Pero la simple mención de enfermedad altamente contagiosa hizo que Schneider se detuviera visiblemente. Los nazis tenían terror casi patológico de enfermedades contagiosas que contradecía completamente su imagen de fortaleza física. Schneider vaciló, obviamente incómodo. ¿Dónde exactamente está ubicada esta instalación de cuarentena? Mohamed le dio dirección precisa de clínica real, especializada en Berlín, que efectivamente trataba pacientes con tuberculosis. Sabía que si Schneider investigaba personalmente, encontraría registros oficiales de paciente Nadia Ibrahim, porque Frida había insertado cuidadosamente la documentación falsa completa en el sistema hospitalario la semana anterior exactamente para este propósito. Puede verificar directamente con la administración de la clínica, dijo Mohamed con confianza que proyectaba autoridad médica. Pero nuevamente le advierto seriamente sobre el riesgo significativo de infección si insiste en proximidad cercana. La máscara de autoridad médica. Schneider tomó decisión de visitar la clínica de tuberculosis inmediatamente sin aviso previo. Mohamed lo acompañó sabiendo que este era el momento absolutamente más peligroso, donde todo el elaborado castillo de mentiras podría colapsar. Todo dependía completamente de si Frida había ejecutado perfectamente su parte del plan sin ningún error. Llegaron a la clínica y Mohamed solicitó formalmente ver los registros completos de Nadia Ibrahim. La enfermera de recepción consultó el sistema computarizado y confirmó profesionalmente que efectivamente paciente con ese nombre exacto estaba actualmente registrada en la clínica, admitida 3 semanas atrás, con diagnóstico de tuberculosis pulmonar aguda bilateral. Quiero ver personalmente a la paciente ahora, insistió Schneider con tono que no admitía negociación. Mohamed asintió con calma y pidió que prepararan máscaras protectoras apropiadas según protocolo médico estándar. Mientras esperaban en sala de espera, Mohamed mantuvo conversación aparentemente casual con Schneider sobre los peligros médicos específicos de la tuberculosis. La enfermedad históricamente mata aproximadamente 40% de pacientes no tratados apropiadamente, explicó con autoridad médica profesional que había cultivado durante 2 décadas. Es particularmente peligrosa porque se transmite exclusivamente por aire. Literalmente un solo estornudo o tos de paciente infectado puede transmitir bacteria a todas las personas en la habitación. Por eso los protocolos de cuarentena son absolutamente estrictos. Cuando les trajeron finalmente las máscaras protectoras de tela blanca, Schneider las miró con evidente incomodidad física. Mohamed notó inmediatamente la vacilación y la explotó estratégicamente. Oberscharführer, si prefiere por razones de seguridad personal, puedo coordinar traer a la paciente para interrogación formal una vez que esté lo suficientemente recuperada médicamente para tolerar el estrés. Su condición pulmonar actual hace que incluso el interrogatorio sea prácticamente imposible de todos modos, porque apenas puede completar oraciones sin ataques severos de tos que producen esputo sanguinolento. La descripción, gráfica deliberadamente desagradable, tuvo exactamente el efecto deseado. Schneider retrocedió visiblemente disgustado. ¿Cuánto tiempo estimado hasta que esté suficientemente recuperada para interrogación apropiada?, preguntó Schneider con frustración obvia en su voz. Mohamed calculó mentalmente cuánto tiempo necesitaba comprar. Con tratamiento médico apropiado y asumiendo respuesta positiva a antibióticos, al menos 6 semanas completas,
posiblemente hasta 3 meses dependiendo de progreso. La tuberculosis, desafortunadamente, no es enfermedad que se cure rápidamente o fácilmente. Schneider consideró esto durante un momento largo que pareció eterno. Finalmente, asintió con resignación. Muy bien, doctor. Pero quiero reportes médicos semanales detallados de su condición y progreso. Y cuando esté lo suficientemente recuperada, será interrogada exhaustivamente por la Gestapo sin excepciones. Mohammed acordó inmediatamente proporcionar reportes semanales detallados, sabiendo que esto le compraba tiempo absolutamente crítico. Después de que Schneider finalmente se fue, Mohammed fue inmediatamente a ver a Frida en su oficina. Necesitamos mantener esta ficción elaborada, operando durante al menos 3 meses completos, le explicó en voz baja. Eso significa reportes médicos semanales mostrando mejoría gradual, muy lenta de paciente que literalmente no existe en realidad. Frida asintió con determinación. Puedo absolutamente hacer eso, Mohammed. He estado insertando documentación falsa durante 2 años. Unos reportes semanales adicionales no son problema técnico. La pregunta implícita que ambos evitaban cuidadosamente era: ¿qué exactamente sucedería cuando eventualmente Schneider insistiera en ver e interrogar personalmente a la paciente? Mohammed había estado pensando obsesivamente en este problema imposible. Para entonces, con algo de suerte, la situación militar habrá cambiado dramáticamente, dijo con esperanza que sonaba desesperada incluso a sus propios oídos. Era marzo de 1944. Los aliados occidentales claramente estaban preparando invasión masiva de Francia. Los soviéticos avanzaban implacablemente desde el este. Mohammed apostaba literalmente vidas en que el régimen nazi colapsaría completamente antes de que tuviera que producir a Anna físicamente para interrogación que revelaría todo el engaño. Era apuesta absolutamente desesperada, pero era literalmente la única opción que tenía disponible. Durante las siguientes semanas, Mohammed produjo meticulosamente reportes médicos elaborados documentando la supuesta recuperación gradual de Nadia Ibrahim. Cada reporte semanal mostraba mejoría marginal, medida en porcentajes pequeños, pero suficientemente lenta para justificar continuar el confinamiento en cuarentena. Schneider los aceptaba con obvia frustración creciente, pero técnicamente no podía contradecir autoridad médica respaldada por documentación tan meticulosamente detallada y profesional. Cada semana que pasaba era semana adicional de vida para Anna y su familia. El colapso del Reich. El 6 de junio de 1944, los aliados occidentales finalmente desembarcaron masivamente en las playas de Normandía, iniciando la liberación de Europa Occidental. Mohammed escuchó las noticias extraordinarias en su radio, con euforia que tuvo que ocultar cuidadosamente, porque celebrar públicamente habría sido traición. Sabía con certeza que el fin del régimen nazi estaba finalmente cerca, pero que paradójicamente los meses finales serían probablemente los más peligrosos, porque los nazis se volvían más desesperados, más violentos, más impredecibles mientras su mundo colapsaba. Las ejecuciones sumarias de supuestos traidores aumentaban dramáticamente cada semana. Fue inmediatamente a la cabaña para compartir las noticias extraordinarias con Anna y su familia escondida. Los aliados finalmente han desembarcado en Francia, les dijo con voz quebrando de emoción. Esto es genuinamente el comienzo del fin del régimen. Tienen que resistir solo un poco más. Las 3 mujeres lloraron abiertamente de alivio mezclado con años de tensión acumulada. Habían pasado más de 2 años completos viviendo en el sótano claustrofóbico. 2 años enteros de oscuridad constante, miedo paralizante que nunca terminaba. Existencia completamente reducida a mera supervivencia biológica día a día. ¿Cuánto tiempo más, estimado, tenemos que permanecer aquí escondidas?
preguntó Julie, la hermana menor de Ana, que había entrado al escondite a los 17 años llena de vida y que ahora tenía casi 20 años, habiendo perdido completamente su juventud. Mohamed honestamente no podía darle respuesta definitiva con certeza. Meses ciertamente, posiblemente un año completo todavía. Pero prometo solemnemente que sobrevivirán esto. Han llegado demasiado lejos para fallar ahora. Schneider continuó exigiendo regularmente reportes médicos sobre el progreso de Nadia Ibrahim. Pero Mohamed notó que su atención estaba cada vez más dividida, mientras el frente oriental se acercaba inexorablemente a Berlín desde el este. Para diciembre de 1944, cuando Batalla del Bulge demostraba que Alemania ya no podía lanzar ofensivas significativas, Mohamed declaró en reporte médico que la paciente había sido finalmente dada de alta de la clínica de tuberculosis, pero requería absolutamente continuar tratamiento médico intensivo en casa durante meses. Está lo suficientemente recuperada físicamente para vivir en entorno doméstico, pero todavía es potencialmente contagiosa, reportó con lenguaje técnico. El interrogatorio tendría que esperar prudentemente hasta que esté completamente libre de cualquier riesgo de infección. En enero de 1945, Schneider abruptamente dejó de pedir reportes médicos por completo. La maquinaria burocrática elaborada del Estado nazi estaba colapsando caóticamente mientras los soviéticos se acercaban implacablemente. Oficiales de la Gestapo estaban obviamente más preocupados por su propia supervivencia personal que por perseguir judíos escondidos. Mohamed sabía que la crisis final absoluta estaba muy cerca y tomó todas las precauciones posibles. Almacenó cantidades significativas de comida no perecedera y agua potable en la cabaña. Preparó planes detallados de evacuación de emergencia para múltiples escenarios. Se aseguró meticulosamente de que las 3 mujeres supieran exactamente cómo llegar a territorio controlado por aliados si algo le sucedía a él. El 2 de mayo de 1945, Berlín finalmente se rindió oficialmente al Ejército Rojo Soviético después de batalla brutal que había reducido gran parte de la ciudad a escombros. Mohamed fue inmediatamente a la cabaña del bosque. Apenas podía creer que finalmente había llegado este momento. Abrió cuidadosamente la puerta secreta del sótano y por primera vez en casi 3 años completos, les dijo a las 3, mujeres con voz temblando de emoción: pueden salir ahora. La guerra finalmente ha terminado completamente. Están absolutamente a salvo. Ana emergió primero del sótano, parpadeando dolorosamente en la luz brillante del sol, que literalmente no había visto en años. Luego su madre Cecilia, moviéndose con dificultad por músculos atrofiados. Finalmente Julie. Las 3 mujeres se abrazaron llorando mientras Mohamed observaba con satisfacción profunda que ningún honor humano podría jamás igualar. Días después, Mohamed llevó cuidadosamente a Ana de regreso a Berlín devastado para que pudiera registrarse oficialmente con las nuevas autoridades de ocupación aliadas. En el camino pasaron por su consultorio médico que había sido parcialmente destruido durante la batalla final brutal por Berlín. Ana se detuvo emocionalmente frente al edificio dañado. Absolutamente todo comenzó aquí hace tantos años, dijo suavemente con voz llena de emoción. Cuando vine como paciente, joven completamente asustada, y usted tomó decisión de ayudarme. Salvó mi vida literalmente tantas veces, que honestamente he perdido completamente la cuenta de todas ellas. El legado complicado del Dr. Helmy, después de que la guerra finalmente terminó. Mohamed intentó sinceramente regresar a alguna versión de vida normal y rutinaria, pero descubrió rápidamente que la normalidad que había conocido antes simplemente ya no existía en ninguna forma. Berlín estaba completamente en ruinas físicas, con edificios destruidos por todas partes.
Su consultorio médico privado había sido parcialmente destruido durante bombardeos. Su posición prestigiosa en el Hospital Robert Koch había sido eliminada durante la reorganización caótica de posguerra, además complicando todo. Como ciudadano egipcio, había sido clasificado técnicamente como extranjero enemigo por las nuevas autoridades de ocupación, porque Egipto había permanecido oficialmente neutral durante toda la guerra. Era complicación burocrática completamente absurda, después de literalmente todo lo que había arriesgado personalmente durante años. Ana Boros y su familia finalmente emigraron a Estados Unidos en 1946, buscando nuevo comienzo lejos de memorias traumáticas. Antes de irse, Ana escribió testimonio extraordinariamente detallado de exactamente cómo Mohammed la había salvado repetidamente. El doctor Mohammed Helmi arriesgó su propia vida repetidamente durante años para protegernos completamente. Escribió con gratitud profunda. Sin su ayuda desinteresada y su coraje extraordinario, mi madre, mi hermana y yo absolutamente habríamos sido asesinadas en campos de exterminio, como mi padre Jacob y tantos millones de otros. Le debemos literalmente nuestras vidas completas y nunca jamás lo olvidaremos mientras vivamos. Mohammed permaneció en Berlín durante décadas después de guerra. Reconstruyó lentamente y con dificultad su práctica médica privada, trabajando principalmente con pacientes pobres. Nunca habló públicamente sobre lo que había hecho durante la guerra, rechazando consistentemente atención. Rechazaba completamente el título de héroe, insistiendo humildemente que simplemente había hecho lo que cualquier médico decente con conciencia habría hecho en circunstancias similares. La medicina verdadera no tiene religión ni nacionalidad, decía cuando presionado. Mi juramento hipocrático era ayudar a los enfermos y proteger a los perseguidos. Simplemente cumplí mi juramento profesional básico, nada más. La verdad era significativamente más compleja de lo que su humildad sugería. Mohammed había salvado personalmente a aproximadamente 50 personas durante la guerra, a través de combinación de documentación médica falsa meticulosa, escondites físicos arriesgados y manipulación brillante del sistema burocrático nazi. Había operado esencialmente solo durante la mayor parte del tiempo, excepto por colaboradores, clave Frida y Ernst. Nunca había sido parte de red grande y organizada de resistencia formal. Había sido lobo solitario que usó su posición absolutamente única como médico egipcio para explotar sistemáticamente cada laguna y debilidad en la burocracia nazi obsesiva. Su método había sido fundamentalmente diferente del heroísmo tradicional glorificado. No había habido explosivos dramáticos, ni sabotaje espectacular, ni violencia heroica. Solo engaño meticuloso ejecutado perfectamente. Falsificación de documentos practicada hasta perfección y explotación calculada de miedos nazis profundos sobre enfermedades contagiosas. Había entendido brillantemente que los nazis eran paradójicamente tanto brutalmente violentos sin límites, como patológicamente temerosos de contaminación biológica. Un simple certificado médico de tuberculosis era frecuentemente más efectivo para salvar vida que cualquier arma. En 1960, Ana finalmente regresó a Berlín con su esposo, estadounidense, e hijos para visitar a Mohammed después de años de correspondencia. Había prosperado genuinamente en Estados Unidos, construyendo vida completamente nueva. Se había convertido en profesora respetada de literatura comparada. Tenía 3 hijos saludables. Mis hijos literalmente existen solo porque usted me salvó, le dijo a Mohammed con lágrimas. Cada día de mi vida doy gracias sinceras por su coraje extraordinario, cuando habría sido mucho más seguro mirar hacia otro lado. Mohammed respondió con humildad absolutamente característica. No fui particularmente valiente, Ana.
Simplemente no pude moralmente quedarme de brazos cruzados mientras personas completamente inocentes eran sistemáticamente asesinadas. Mohamed Helmi murió en 1982, a los 82 años después de vida dedicada a medicina. Su obituario breve en periódico local berlinés mencionaba casi casualmente que había ayudado a algunos judíos durante la guerra, pero no detallaba remotamente el alcance completo de sus actividades arriesgadas. Ana había mantenido correspondencia regular y afectuosa con él durante décadas completas, y cuando finalmente murió, escribió inmediatamente a Yad Vashem en Jerusalén, nominándolo formalmente para reconocimiento como justo entre las naciones. El Dr. Helmi salvó mi vida y las vidas de mi familia con riesgo personal tremendo para sí mismo durante años, escribió apasionadamente. Merece absolutamente ser recordado y honrado. El proceso de reconocimiento oficial fue complicado y controversial porque Mohamed era musulmán egipcio. No había precedente claro establecido para reconocer formalmente a no europeo. Además, algunas de las actividades de Mohamed, como falsificar sistemáticamente documentos médicos oficiales, técnicamente violaban protocolos médicos profesionales, aunque obviamente habían sido hechas por razones moralmente completamente justificables. El debate interno en Yad Vashem continuó durante años. Finalmente, en 2013, casi 30 años completos después de su muerte, Yad Vashem reconoció formalmente a Mohamed Helmi como justo entre las naciones. Fue históricamente el primer árabe musulmán en recibir este honor extraordinario. Ana había muerto en 2003 sin ver el reconocimiento oficial que había luchado por obtener. Pero sus 3 hijos adultos viajaron a Jerusalén para aceptar el honor póstumamente en nombre de Mohamed. Nuestra madre literalmente nunca olvidó que el Dr. Helmi le salvó la vida repetidamente. Dijeron durante la ceremonia emotiva. Dedicó gran parte de su vida a asegurar que su historia fuera recordada apropiadamente, que el mundo supiera que un médico musulmán egipcio había arriesgado absolutamente todo para salvar judíos cuando tantos otros simplemente miraron pasivamente hacia otro lado. Los nazis nunca comprendieron completamente cómo un médico egipcio había salvado sistemáticamente vidas judías, mintiendo elaboradamente bajo sus narices durante años porque nunca imaginaron que alguien podría usar su propia burocracia obsesiva tan efectivamente contra ellos. Que certificados médicos meticulosamente falsificados podrían ser herramientas más poderosas que armas convencionales. Que un hombre solo armado con nada más que inteligencia superior, documentos falsificados perfectamente ejecutados y determinación moral absolutamente inquebrantable podría desafiarlos exitosamente durante años completos sin detección. Mohamed Helmi demostró permanentemente que resistencia genuinamente efectiva contra mal no siempre requiere violencia espectacular o números grandes de personas. A veces requiere simplemente un individuo excepcional, con habilidades únicas, posición estratégica privilegiada y coraje moral extraordinario para explotar sistemáticamente cada ventaja posible contra sistema fundamentalmente malvado. Su legado duradero no son monumentos físicos impresionantes, ni batallas militares gloriosas, sino aproximadamente 50 personas que vivieron cuando debían haber muerto, cientos de descendientes que existen actualmente, y la demostración permanente de que incluso en los tiempos históricamente más oscuros, individuos aparentemente ordinarios pueden elegir hacerlo absolutamente extraordinario.